Bienvenido, pequeñito, a este hermoso espacio donde alabamos y bendecimos el nombre de Dios. Y bien, espero que te encuentres muy bien en compañía de tus seres queridos. Te mandamos un fuerte abrazo, ¿verdad? Y como siempre esperamos que esta hermosa enseñanza sea de gran bendición a tu vida y agradecemos porque estás aquí con nosotros para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Quiero compartir contigo, pequeñito, una hermosa alabanza que dice: Samuel era un niñito que amaba mucho a Dios. Y dice así esta hermosa alabanza: Samuel era un niñito que amaba mucho a Dios, y desde pequeñito sabía oír su voz. Jehová le habló y le dijo: Samuel, Samuel, Samuel. Entonces Samuelito así le respondió: heme aquí, heme aquí, heme aquí, Señor. Heme aquí, heme aquí, heme aquí, Señor. Heme aquí, heme aquí, heme aquí, Señor. Entonces Samuelito así le respondió. Samuel era un niñito que amaba mucho a Dios, y desde pequeñito sabía oír su voz. Jehová le habló y le dijo: Samuel, Samuel, Samuel. Entonces Samuelito así le respondió: heme aquí, heme aquí, heme aquí, Señor. Heme aquí, heme aquí, heme aquí, Señor. Entonces Samuelito así le respondió. Amén, gloria a Dios, pequeñito. Y esta hermosa alabanza dice, ¿verdad?, de un pequeñito llamado Samuel. Y te invito, pequeñito, a que te quedes con nosotros al final de esta hermosa enseñanza y que juntos sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y hoy precisamente vamos a ver sobre la historia de Samuel. ¿Quién era Samuel? ¿Quién era su mamá? ¿Y qué sucedió con Samuel? ¿Me acompañas? Nuestra historia bíblica se encuentra en 1 Samuel capítulo 3 y nuestro texto a memorizar es 1 Samuel 3:9. ¿Has escuchado alguna vez que tu mamá te está llamando, pero haces como que no la has oído? En la historia de hoy ocurrió todo lo contrario. Samuel escuchó que alguien lo llamaba y trató de responderle. Este niño había sido una respuesta a las oraciones de su madre. Ana había pedido a Dios que le diera un hijo. Le había prometido a Dios que el hijo que le diera se lo iba a dedicar como siervo suyo. Esa fue la razón por la que Ana llevó al pequeño Samuel a vivir con el sacerdote Elí en el tabernáculo. Samuel era servicial y afectuoso, y ningún padre amó jamás a un hijo más tiernamente que Elí a este joven. Cuando Elí se fue haciendo mayor, se llenó de ansiedad y de tristeza por la mala conducta de sus propios hijos y buscaba consuelo en Samuel. A Elí le estaba fallando la vista. Estaba casi ciego y realmente necesitaba la ayuda de Samuel. Una noche, Elí estaba acostado en su cama y también Samuel estaba acostado en su propia habitación, cuando de pronto escuchó una voz que le dijo: Samuel. Samuel se levantó inmediatamente. Había una lámpara que todavía seguía encendida. ¿Será que Elí lo necesitaba? Samuel se fue a su habitación. Aquí estoy. ¿Me ha llamado? Pero Elí le dijo: Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel regresó silenciosamente a su cama. Pensó mientras cerraba los ojos. ¿Estoy seguro de que Eli me llamó? Nuevamente Samuel escuchó la misma voz que lo llamaba. Samuel. Samuel. El muchacho luego se bajó de la cama y se apresuró a ir al otro lado de Elí. Aquí estoy. Otra vez me has llamado. No, Samuel, yo no te he llamado. Vuelve a la cama. Pensó mientras se metía otra vez debajo de las sábanas. Estoy seguro de que oí a Eli llamarme. Escuchó de nuevo. Samuel.
Samuel. Samuel brincó de la cama y se apresuró nuevamente a ir al cuarto de Elí. Aquí estoy. ¿Me has llamado? No. Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor seguramente le estaba hablando a Samuel. Así que le dijo: Vuelve a tu cama, y si vuelves a escuchar la voz, dile, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Nuevamente el Señor le habló a Samuel. Samuel, Samuel. Voy a hacer una cosa, que al que la oiga le quedará retumbando en los oídos. Voy a hacer a Elí y a sus hijos todo lo que he prometido, porque sus hijos han hecho cosas terribles. Samuel se quedó muy sorprendido. Seguramente no durmió mucho el resto de la noche. Por la mañana, cuando se levantó, se fue silenciosamente a cumplir con sus deberes. Tenía miedo de contarle a Elí lo que Dios le había dicho, pero pronto Elí se le acercó a preguntarle. ¿Qué te dijo el Señor anoche? No me lo ocultes, por favor, Samuel. Así que Samuel le reveló a Elí lo que el Señor le había dicho. Esa noche, Dios le dio a Samuel el primero de muchos mensajes que tendría que darle al pueblo de Dios en los años venideros. Samuel fue verdaderamente un siervo de Dios a través de toda su vida. Amén, gloria a Dios, pequeñito. Hemos visto la historia de este pequeñito llamado Samuel. Recuerda, hemos estado hablando sobre el crecimiento, ¿verdad? Físico, pero más que físico es espiritual en Dios. Y bien, esta hermosa historia que acabamos de ver, pequeñito, nos habla que Samuel, ¿verdad? Su mami, ¿quién era? Muy bien, era Ana. Y Ana no podía tener hijos. Ella le oró a Dios y le decía a Dios, ¿verdad? Si tú me das un hijo, yo prometo, ¿verdad? Que te lo voy a entregar para tu servicio. Y así fue. Samuel pequeñito creció no solamente físicamente, sino creció en las cosas de Dios al lado de alguien que le enseñaba. ¿Era quién? Elí era el que le enseñaba sobre la palabra de Dios a Samuel. Y Samuel pequeñito siempre trataba de ser tan obediente a Dios y a la persona que le cuidaba. En este caso, Elí. Y su mami, ¿verdad? Siempre iba a visitarle allí en el tabernáculo, ¿verdad? Para saber cómo estaba, para poder platicar. Y bien pequeñito, Samuel tuvo una hermosa experiencia que Dios le habló. ¿Puedes creer eso? Sí, Dios le habló a Samuel. El día de hoy, pequeñito, hasta el día de hoy, Dios nos sigue hablando a través de su palabra, a través de cada enseñanza, pequeñito, que tú estás viendo en cada transmisión. Dios sigue hablando a nuestra vida, pero lo importante aquí es de que si nosotros realmente oímos la palabra de Dios. Hoy la invitación, pequeñito, es de que tú, ¿verdad?, estés presto al llamado de Dios cuando Él nos habla. Y nos habla cuando tú lees la palabra de Dios. Dios te habla cuando tú ves alguna transmisión que hable de la enseñanza de la palabra de Dios. Dios habla a nuestro corazón, pequeñito. Pero lo importante es de que no solamente oigamos, sino atendamos a ese llamado, a esa corrección que Dios nos quiere hacer. Recuerda, Elí tenía 2 hijos y ellos no eran tan obedientes. Ellos pequeñitos, ¿verdad? Hacían cosas malas delante de Dios, cosas desobedientes, ¿verdad? Que no solamente era desobediencia a Dios, sino que era desobediencia al mismo Padre terrenal que era Elí. Y Dios pequeñito habló a Samuel, ¿verdad? Y pues le había dicho qué es lo que iba a suceder con aquellos hijos de Elí. Elí, cuando vio pequeñitos que sus hijos murieron, pues él también, ¿verdad? En su tristeza, como padre obviamente, pues también murió. La desobediencia tiene consecuencias, pequeñitos. Al igual, cuando papá o mamá nos llaman para hacer alguna labor o hacer nuestra responsabilidad, como hacer tarea, ayudar
no sé, a recoger algo ahí en casa o hacer un mandado. Si nosotros no obedecemos al llamado de nuestros papás, ¿qué sucede? Pues nos llaman la atención, ¿verdad? No es necesario que tu papi te dé una para que tú entiendas, no. Nosotros debemos de ser atentos al primer llamado, pequeñitos. Así es que te invitamos a que tú estés muy presto siempre a, ¿verdad?, a la voz de Dios. ¿Qué voz escuchas para que tú seas obediente o escuchas la voz, ¿verdad?, que te lleva a la desobediencia, a ser rebelde? Pon y ten mucho cuidado, pequeñito, qué voz estás escuchando. Si tú quieres, ¿verdad?, seguir escuchando la voz de Dios, pequeñito, hagamos una oración y digamos: Padre Celestial que estás en el reino de los cielos, hoy te agradezco, Dios, por la clase de este día. Te agradezco, Padre, porque a partir de hoy quiero ser un niño, una niña, un joven, un adulto obediente a tu palabra. Y Padre Celestial, permite que mis oídos, ¿verdad?, estén atentos y estén abiertos para cuanto tú hables, Padre, pero sobre todo unos oídos espirituales para cuanto tú me hables, Señor, yo esté bien presto, y cuanto, así como a Samuel le llamaste, yo pueda decir: heme aquí, es decir, aquí estoy, Padre Celestial, habla a mi vida, y yo atenderé, yo obedeceré, y yo haré, porque tú así lo mandas. Gracias, Padre Celestial, por esta hermosa enseñanza en el nombre de Cristo Jesús. Y Padre eterno, que tu Espíritu Santo siempre me guíe. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pequeñito. Dios te bendiga, ¿verdad?, de hermosa manera. Muchas bendiciones. Síguete esforzando en el crecimiento espiritual, pequeñito, porque Dios, ¿verdad?, siempre sus ojitos están prestos para ver qué hacemos, pero también su voz, ¿verdad?, está constantemente llamándonos a que le abramos siempre la puerta de nuestro corazón y seamos hijos obedientes. Dios te bendiga, pequeñito, te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, y nos vemos en nuestra próxima, en nuestra próxima clase, en nuestro próximo enlace. Bendiciones. Bye.